¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5 en la bicicleta. हेलमेट किधर है हेलमेट? हेलमेट नहीं है। आगे पुलिस पकड़ लेगा तो? कोई दिक्कत नहीं है, माँ इसी की लिए है। हाँ हाँ नाम बताओ एक एक करके। 5 Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Seguimos con los vlogs diarios de Ramadán. Estamos en el segundo día de Ramadán aquí en la India. Estamos en el segundo día de ayuno. Como pueden ver, tengo mucha sed, pero ya estoy esperando romper el ayuno. Y ahora sí que el día de hoy tengo ganas de tomarme agua muy fría. Estoy así de que me acabo de salir de bañar y así como que el agua fresquita que caía, así como que ¡ay, Dios mío! Y es de que son apenas las 2:30 de la tarde, todavía nos falta un rato más para romper el ayuno. Rompemos el ayuno aproximadamente a las 6:50 de la tarde. Ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, ahorita estamos limpiando la casa, ya más o menos terminamos, ya nada más me falta arreglar un par de cositas, miren, ahí va más o menos, pero pues ahí va. Ahorita lo que voy a hacer antes de terminar de limpiar la casa es ir rápido con Feroz a comprar un par de cosas para la casa porque se va a poner él a cocinar el día de hoy. Lo de la comida, ya otras preparaciones la voy a hacer yo y otras cosas me va a ayudar Muskan a hacerlas porque pues sí, son varias preparaciones, entonces ocupamos apoyar todos aquí en casa en estos días. Es muy importante que todos cooperemos porque si no, no hacemos de una. Entonces voy a ir con Feroz a comprar un par de cosas para la casa. También nos levantamos con la noticia de que ya empezaron a hacer un poco más de restricciones aquí en India, así que ya a partir de las 8 de la noche todas las tiendas ya van a estar cerradas y hasta las 7 de la mañana. Coincide mucho con nuestra fecha en Ramadán, que es la hora que podemos comer y podemos salir a comer, lamentablemente, pero pues ¿qué se le va a hacer? Aquí anda Aira todavía, miren, ahí está. Ya se van a meter a bañar ahorita, ya se van a meter a bañar, a cambiar y todo. Pero sí tenemos que primero ir a hacer, hacer las compras, como les digo, porque si no, no se nos va a hacer muy tarde para empezar a cocinar y las preparaciones y todo. Pero bueno, ya nos vamos, voy a ir con Feroz, ¿les go? ¿Qué? Which jacket? For what jacket? Quiero una chamarra. Oh, que es que usía en la moto, pues quiero una chamarra. Vamos a ir Feroz y yo, se queda Muskan con los niños un ratito. Digo a Muskan que me haga la lista de cosas que faltan en la casa. Falta chile, dice. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5 en la bicicleta. हेलमेट किधर है हेलमेट? हेलमेट नहीं है। आगे पुलिस पकड़ लेगा तो? कोई दिक्कत नहीं है, माँ इसी की लिए है। हाँ हाँ नाम बताओ एक एक करके। 5 रोजा रखे हो रोजा? हाँ। कौन रखा है? ¿Qué tal, Los 5. Estamos llegando al súper. Todo el mercado se ve solo. Está solo, de hecho. Aquí nunca hay lugar para estacionarse. Y el día de hoy hay lugar. Les digo que ya empezó el pánico otra vez aquí. Está repitiendo la historia del año pasado. A ver qué podemos conseguir, bueno, comprar, porque también tenemos un pequeño problemita, gente bonita, ya se los compartiré, de Feroz y sus finanzas. Bueno, vamos a estar en el challenge de Ramadán, yo creo, pero bueno, vamos a ir al súper ahorita a comprar lo necesario pues para la casa. Ya estamos en el súper. Bueno, pero estoy investigando ahí que yo voy a llevar un poco de dal porque ya se está acabando el dal. Se lleva algo de mansur dal. Dal son las lentejas. Esas lentejas se llaman mansur dal. Voy a llevar dal porque ya se nos acabó el dal. Chana dal acabo de comprar. Chana dal es este. Este es el chana dal, es otro tipo de lenteja también. Y se prepara de otra forma, pero ya compré ayer. Chana dal ya compré ayer. ¿Qué?
Ok. Bueno, vamos a ver qué más. Llevo ya las lentejas. Arroz, acabo de comprar 2 kilos. Compré 2 kilos de arroz, ¿eh? Solo saco los arroces ya del biryani. Ahí checando como siempre los arroces del biryani. Con permisito, un jamoncito. Yo necesito... ¡Ay! Aceite. El aceite ese sí no puede fallar porque ayer casi no cocinamos con aceite porque no... Se me olvidó comprar el aceite. Así que voy a llevar aceite. Porque sí se necesita mucho. Y voy a llevar palomitas. ¿Should I get popcorn? ¿Popcorn? ¿Palomitas? ¿Popcorn? Ya, ¿no? Sometimes if you want to have some snack, it's the best. ¿No? Rather than chips, rather than popcorn. Bueno, ya estamos terminando las compras. Tengo mucha sed. Yo creo que lo que más batallamos en este mes es la sed. Más que nada ahorita, aparte con el calor que está haciendo ya 40 grados de día, estamos como que ya súper deshidratados. Y ahorita pues con las terapias y todo que estoy tomando, pues más deshidratada. Ya no puedo esperar a romper el ayuno para tomar el agua. Pero de ahí en más, pues vamos bien. Ya ahorita a pagar. Aquí está Feroz. Pues ahí está. Seguimos con los vlogs diarios, como les prometí. Así que pues poquito a poquito los voy a ir compartiendo y voy respondiendo sus preguntas también que me van dejando en los vlogs pasados. Ahorita llegando a la casa me voy a sentar a responder 3 preguntas. Y pues también hacer las preparaciones. Tengo que hacer todavía el calendario con los niños. Tengo un par de actividades pendientes todavía en casa. Mushi, ven Mushi. Aquí estoy relajándome un rato. Que Feroz va a cocinar, no me toca cocinar el día de hoy. Ven Mushi. No, Mushi, no me ignores. Bueno, Feroz ya está cocinando por allá y los niños ya comenzaron con la elaboración del calendario de Ramadán del año 2021. Está Ivada aquí, ahorita me lo voy a llevar a ver caricaturas un rato porque si no, no lo va a dejar pintar y si no, aquí van a hacer un desastre. Aira tiene los números del 1 al 5, Hamza del 6 al 10 y ahorita les voy a decir dónde va a ir el calendario. Va a ir aquí, van a ir colgados aquí, ya les mostraré cómo nos va a quedar. Espero que quede bonito. Ya me traje a Ivada un ratito aquí porque si no, no nos va a dejar trabajar allá. Está viendo PJ Mask. Por ahí anda Sushi. Hola Sushi. Ivada, diles hola. Diles hola, ¿yo no le dijiste hola? Hola, mami. Hola. Bueno, aquí va a estar un ratito Ivadu. Ay, sí, mi bebé Ivadu. Un ratito en lo que sus hermanos pintan por allá. Feroz cocina. Yo también, ay, me duelen los pies, los traigo hinchados. Me voy a relajar aquí un rato también. A ver cómo van. Así va el calendario. ¿Qué tal está quedando? ¿Bonito? Ya estamos preparando todo. Aira se quiere bañar hasta la noche. Apenas terminaron de hacer el calendario. Miren. Ya terminaron de hacer su calendario. Acaba mi cara. Están jugando un rato, pero Ivada está dormido. Falta freír los kebabs. Ay, casi se me olvidan. Mushi, ¿sabes? Ya tengo mi agüita de limón. Es agüita de limón, pero le puse un poco de agua mineral con limón también. Que sepa más a limón. Esta es mi agua. Cada persona tiene su bote de agua y tienen que cuidar de su bote de agua y hacerse sus aguas. Porque pues cada quien se tiene que hacer lo suyo aquí. Ya es hora de romper el ayuno.
Hora de romper el ayuno, ya rompió ya el ayuno feroz por allá. Buscando todavía saliendo su shake de mango por allá. Acá estamos todos ya. Voy a tomar agua con permisito. There's only my favorite grapes. I have milkshake. Everything's nice. Let me try it again. I never tried it since years and years and years. El simple hecho de tomar agua, cuando rompes el ayuno, el simple hecho de tomar agua, It tastes like se los juro, es como que se te regresara el alma al cuerpo. Es como how come this one agradeces a tastes Dios, te los juro que sí. like strawberry milkshake. Strawberry milkshake. Ah, súper fría. I also have a high strawberry. Se me congeló el cerebro. Ya está Aira. Hola. Estamos todos comiendo aquí. Hamza, ¿dónde está Hamza? In my head. Estamos todos en casa. Y Pad está dormidito, por eso no sale en el video el día de hoy. Está dormidito. Y esta es mi agüita de limón que ahorita me voy a comer. No puedo ni pensar. Se me congeló el cerebro con el hielo del agua. Miren, es que es hielo. Banana. Pero es que tenía mucha sed. Ahorita me voy a acabar todo esto. Voy por mi comida. Ahorita les voy a enseñar qué voy a comer el día de hoy. Pero os preparo un tipo de biryani, tejari, no sé qué es, pero es arroz con pollo. Y eso van a comer. Acá hay fruta. Ahorita les voy a mostrar. Hay garbanzos, chana, ¿qué es esto? Papas, pakora. Frutas siempre, que son las uvas. Hay sandía, tenemos plátano. Give me that, Y esta es una malteada de mango con... Esa es el agua de rosas, ¿no? Entonces están todos comiendo aquí ya. Bueno, provechito, ahorita les muestro mi comida, porque yo no como eso. Ahorita no. Esta es mi comida del día de hoy, prácticamente eso es lo único que voy a comer. Es un super plato de verduras cocidas y mi limonada. Ay, ya sé. No es low carb, nada por el estilo, solamente son verduras al vapor con un poco de mantequilla, sal y pimienta y ya, nada más. Hacer todos la oración juntos. Todos tienen televivirus. No. I have laughing virus. Televivirus. Laughing virus. I'm gay. Ay. Chale. Every time made that going. No sé qué traen. Están locos. Ya terminamos de cenar, de la oración y todo. Voy a ir a comprar una nieve, a ver si alcanzo, porque ya vamos a empezar. Bueno, ya van a empezar a cerrar las tiendas, ya van a ser las 8 de la noche, ya estamos 5 minutos. Así que espero alcanzar. Ya luego les cuento lo de la situación que les decía en la tarde financiera de Feroz. Ya luego se los voy a contar en otro vlog. Por lo pronto, ay, miren, ya se me corrió aquí todo el make-up, pero bueno. Ya vamos a las prisas porque si no, no alcanzo y luego ya no voy a alcanzar nieve. La verdad es que traigo un antojo de una nieve, aunque sea una bolita pequeña de nieve. Y es que no tengo una dieta precisa. Ahorita solamente ciertos alimentos que no puedo consumir por lo de la terapia que ya les comenté. Entonces, pues eso. Por eso pues estoy como limitada. Pero pues vamos bien, pero sí quiero ir antes de que cierren todo, porque les digo que ya a las 8 de la noche cierran todo y llegan los policías con unas varas y empiezan a pegarle a la gente que están afuera. Entonces, ya empezó la pesadilla otra vez, como les decía. Vamos caminando. Y justamente que ya iban a abrir las albercas y ya estaba feliz de que la alberca la iban a poner. A ver ahora qué.
Ay, vamos caminando a ver si ya empezaron a sonar campanas. Y salí un poco tarde porque Feroz se le perdió el control de la televisión. Y estamos todos buscando el control. Por eso se me hizo tarde. Si no, hubiera salido más temprano. Vamos, vamos, vamos. Ya empezaron a marcar otra vez aquí. Miren. Ay. Todo lo que ya se había empezado a ir está regresando. Miren, el de la nieve ya se va. Ay, no. A ver si los alcanzo. No se vaya, don Nieve. A ver si alcanzo aunque sea un carrito. Ya vi el carrito de la nieve, sí lo alcancé. Se alcancé, pero ya se están quitando. Ya están empezando a cerrar todo. Hay pánico, aquí ya la gente está regresando con compras y todo. Miren, hay movimiento ahorita en las calles. Ya, los policías también ya empiezan a llegar. Bueno, lo bueno es que sí alcancé. Buenas noticias. Ok, bueno, esas son las nieves que hay aquí. Voy a comprar esta de Oreo, que ya los niños que la comieron ayer y les encantó, ya ven, que les mostré. Y se me antojó la hora, pero ya no comí nieve, así que hoy me voy a echar una bolita de estas y la demás para los niños. Vamos a llevarnos una. Pues listo, ya quedó mi nieve. Thank you. Ya van a empezar a cerrar ahorita. Vámonos de regreso antes de que llegue la poli. La poli. Mami. Voy llegando a la casa. Mami, qué bonita. Ok. Y bueno, no les había enseñado cómo quedó la decoración, pero ya les muestro ahorita. Bueno, pues estoy aquí con mi nieve de Oreo y vainilla. Y aquí está Mushi, que quiere nieve también. ¿Quieres nieve, Mushi? ¿Sí? ¿Te gusta la nieve, Mushi? Te va a congelar el cerebro, Mushi. Bueno, como les comentaba en el vlog de ayer, voy a estar haciendo saluditos a los primeros 3 comentarios de los videos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tienen que comentar primero para que yo les mande saludos especiales. Pero aparte también voy a estar respondiendo preguntas de los comentarios. O sea que si me dejan una pregunta voy a estar escogiendo random 3 preguntas de los comentarios. Así que el día de hoy escogí 3 preguntas. La primera es de Estrella Infinita y me pregunta: ¿creen en Jesús como profeta o hijo de Dios y profeta? Es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros los musulmanes consideramos a Jesús como profeta, no como cualquier profeta, como un profeta muy importante, y como todos los profetas lo queremos mucho, lo respetamos e intentamos seguir sus enseñanzas. No consideramos a Jesús como el hijo de Dios porque nosotros no creemos que no creemos que Dios tenga ningún hijo, o sea, ninguno, no nada más Jesús, sino ninguno. O sea, no es como que tiene otro hijo o tiene otro nombre, simplemente no consideramos que Dios pues tenga hijos, madres, padres, hermanos, etcétera, ¿no? Pero sí creemos en Jesús y lo respetamos y lo queremos, ¿no? Ahora, me pregunta Andrea Ávila, ¿qué festejamos? Nosotros estamos celebrando el sagrado mes del Ramadán. Ramadán es el 5.º pilar es uno de los pilares del Islam, es muy importante para nosotros los musulmanes. Es un mes de ayuno, es un mes de hacer buenas obras, de hacer oración. Es un mes que nosotros dedicamos a Dios, es el único mes que Dios nos pide para Él. El resto de las cosas que nosotros hacemos como musulmanes pues es para nosotros, ¿no? Si nosotros oramos o no, nos afecta a nosotros, no a Él. Pero este es el mes que nosotros sí le dedicamos a Dios. Entonces, es un mes que los musulmanes ayunamos. ¿Y quién ayuna? Bueno, vas a preguntar quién tiene que ayunar.
pues todas las personas que estén en buen estado de salud, hombre, mujer, y que ya hayan alcanzado la pubertad. Si eres una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, o persona de la tercera edad que ya no puede hacer ayunos, o eres un niño, pues no estás obligado a ayunar. O si eres una mujer que está menstruando, tampoco tienes que ayunar durante esos días. Sin embargo, tienes que reemplazar esos días después de tu periodo. En sí es una pregunta un poco grande porque el Ramadán abarca muchísimos temas que voy a estarles respondiendo con los videos, voy a estarles mostrando y voy a estarles pues enseñando un poquitito más de mi religión, con todo respeto para ustedes. Yo sé que ustedes, la mayoría de mi audiencia no son musulmanes, son de otras religiones y yo los respeto de verdad, de corazón. No quiero yo que piensen que porque yo digo una cosa es esa. Cada quien es libre de profesar su religión, de amar a Dios a su forma y el respeto para todos, ¿no? Tanto como para ustedes, también para mí, para mi religión, se los pido. Así que, bueno, otra pregunta que me hacían por ahí es que si Muskan profesa mi religión. Y sí, Muskan y toda su familia son musulmanes, así que sí, efectivamente, ellos profesan la religión. Es por eso que ella se cubre, así como yo a veces, de repente la ven con sujilla, de repente no. Ella apenas está pasando de pubertad. Entonces es una fase, y un momentito, se me va a derretir mi nieve. Qué bueno. ¿Gustan? Nieve de Oreo con vainilla. Así que sí, Muskan es musulmana como nosotros. Ahora, no sé qué otras preguntas puedan tener. Les voy a estar haciendo así como respuestas resumidas porque no quiero hacer como los blogs, como les digo, muy largos o muy aburridos. Quiero estar dando respuestas resumidas, como más cortitas, como más entendibles. Ya saben que de repente hablo demasiado, así que por eso no quiero hacerla muy larga. Bueno, entonces ya saben la dinámica, va a ser así. Voy a estar respondiendo a 3 preguntas random de los comentarios y voy a estar dando los saludos a las 3 primeras personas que me comenten en los videos. Así que si quieren ustedes un saludito especial, pues tienen que obviamente suscribirse si no se han suscrito y ponerle a la campanita que está ahí de notificaciones para que les lleguen en cuanto suba vlog y así puedan enterarse y ponerme el primer comentario. Voy a estar subiendo vlogs diarios todos los días durante este mes, son 30 días, a las 3:15 p.m. hora de México. No sé qué hora sean sus países, si me hacen el favor de dejar en el comentario el horario que es en sus países y así nuestros suscriptores puedan saber la hora que voy a estar subiéndoles el vlog diario. Así si no les llega notificación o si por algo no llego a compartir o no llego a decirles que ya tengo el blog, ustedes saben que a esa hora específicamente ya hay blog y puedan ir a verlo o programar la hora que lo quieran ver, claro que sí. Ahora sí vamos a los saludos. Saluditos a Susan Mont, a Cintia G y a Mari Mora. Muchos saluditos, mucho amor para ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y las quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo vlog. Hasta mañana, los quiero. Bye.